es un probador de bobinas, como su nombre lo indica, es para probar bobinas automotrices, que son componente que transforman los 12 voltios de la batería en voltajes de alta tensión, entre 15.000 a 40.000 voltios lo necesario para crear la chispa. Esto pasa cuando los 12 voltios de la batería pasan a la bobina. Dentro de ella hay dos embobinados, el primero y el secundario, y un núcleo magnético, que genera un campo magnético que colapsa rápidamente cuando se le corta la corriente. Este colapso induce un voltaje mayor al embobinado secundario, quien lo envía a la bujía para generar la chispa. Cómo crear nuestro propio probador de bobinas. Para hacer nuestro propio probador usaremos los siguientes componentes. Un protoboard o breadboard, que es una herramienta utilizada en electrónica para construir y probar circuitos de manera temporal sin necesidad de soldar los componentes. Está compuesta por filas de conexión horizontal, separadas por una ranura central donde se pueden colocar circuitos integrados. Las filas de conexión facilitan la conexión de componentes como resistencias, diodos o transistores. En los extremos de la protoboard hay columnas de conexión que permiten alimentar el circuito con voltajes positivos, VCC, y negativos, GND. La base está hecha de plástico y tiene láminas de metal debajo de los agujeros, que permiten la conexión eléctrica de los componentes. La protoboard es reutilizable, rápida y práctica para probar y ajustar circuitos antes de hacer una versión final soldada en una placa de circuito impreso, PCB. Es especialmente útil en proyectos de prototipos o en el aprendizaje de electrónica. NE555U2 es el núcleo del circuito, configurado en modo estable. Su función principal es generar pulsos eléctricos constantes que alternan entre alto, on, y bajo, off. Estos pulsos controlan el transistor TIP 3055, que a su vez activa y desactiva el flujo de corriente hacia la bobina. Esto simula el comportamiento de un sistema de encendido real, donde el devanado primario de la bobina recibe y corta corriente de manera repetitiva para inducir alto voltaje en el devanado secundario. La frecuencia de estos pulsos es clave para un buen diagnóstico, ya que permite observar cómo responde la bobina ante distintas velocidades de activación. Resistencias R1 y R2 y capacitor C3 trabajan en conjunto con el NE555 para definir la frecuencia de los pulsos. R1, 3.3K controla la carga inicial del capacitor C3. R2, 4.7K regula la velocidad de descarga del capacitor C3. C3, 10NF se carga y descarga continuamente, generando el ciclo de tiempo del temporizador. La relación entre R1, R2 y C3 establece el ancho del pulso, on, y el tiempo de apagado, off. Estos valores son cuidadosamente seleccionados para que el circuito genere pulsos adecuados para probar bobinas de encendido. Potenciómetro, POT permite ajustar manualmente la frecuencia de los pulsos. Esto es útil para simular condiciones de encendido bajo diferentes revoluciones por minuto, RPM, del motor. Por ejemplo, aumentando la frecuencia, se simula un motor a altas revoluciones, mientras que disminuyéndola se simula un motor a bajas RPM. TIP 3055, Q1 es un transistor de potencia que actúa como interruptor. Recibe los pulsos generados por el NE555 y, dependiendo de su estado, on u off, permite o bloquea el paso de corriente hacia el devanado primario de la bobina. Cuando el TIP 3055 está en estado de conducción, on, se establece un circuito cerrado que permite la acumulación de energía en el campo magnético del devanado primario. Al apagarse, off, el campo magnético colapsa, lo que genera una alta tensión en el devanado secundario. Este comportamiento es esencial para el funcionamiento de la bobina. R4, 47 ohmio limita la corriente que fluye hacia el transistor TIP 3055 para protegerlo de sobrecargas y evitar daños. Sin esta resistencia, el transistor podría calentarse excesivamente y fallar. Diodos N, de 4, 100 voltios protege al transistor TIP 3055 y a otros componentes del circuito de los picos de alto voltaje generados por la bobina al colapsar el campo magnético. Cuando la tensión supera los 100 voltios, el CN entra en conducción y disipa el exceso de energía, evitando daños. Diodos de 1 y de 2, 1N4007 de 1, evita que la polaridad incorrecta de la batería dañe el circuito. Si se conecta la batería al revés, este diodo bloquea el paso de corriente.
D2. Protege el NE555 de picos de corriente que podrían generarse durante el encendido o apagado del transistor TIP 3055. LED T3 muestra el estado de operación del circuito. Su parpadeo indica que el NE555 está generando pulsos y que el transistor está funcionando correctamente. Si el LED está apagado o permanece encendido de manera fija, indica posibles fallas en el circuito o en los ajustes. R3, 200 ohmio limita la corriente que fluye hacia el LED. Esto evita que el LED se queme debido a un exceso de corriente. También asegura que la intensidad del LED sea adecuada para la visualización. Capacitor C1, 1 micro F, 25 voltios. Su función es filtrar el voltaje de alimentación del NE555, eliminando posibles ruidos o fluctuaciones en la corriente que podrían afectar el funcionamiento del temporizador. Esto asegura que el NE555 reciba un voltaje limpio y constante. Capacitor C3, 10 NF estabiliza el circuito del temporizador y mejora la precisión del tiempo de los pulsos generados. Además, ayuda a reducir interferencias en la señal del NE555. 7805, U1. Este regulador reduce el voltaje de entrada, 12 voltios, a 5 voltios, necesario para alimentar el NE555 y otros componentes sensibles. La regulación del voltaje asegura que el circuito funcione de manera estable, independientemente de las fluctuaciones en la batería del automóvil. Para conectar el circuito del probador de bobinas en la protoboard, conecta la alimentación de la batería, BAT, con el positivo a la línea de más 12 voltios y el negativo a GND. Coloca el diodo de 1N4007, con el ánodo en más 12 voltios y el cátodo a la entrada del regulador U17805. Conecta U1 en la protoboard, el pin 1 de 1, el pin 2 a GND y el pin 3 a la línea positiva de 5 voltios. Añade el capacitor C3, 10 NF, entre el pin 3 de U1 y GND. Inserta el NE555, U2, en la ranura central de la protoboard y conecta el pin 1 a GND, el pin 2 a R2, 4.7K, y a D2, 1N4007, con el cátodo hacia el pin 2, el pin 3 a R3, 200 ohmio, y a la base del transistor Q1, TIP 3055, el pin 4 a 5 voltios, el pin 5 con un capacitor de 10 NF a GND, el pin 6 a R1, 3.3K, y al pin 7, y el pin 8 a 5 voltios. Coloca R4, 47 ohmio, 2 vatios, entre el emisor de Q1 y GND, y R5, 1.5K, entre la base de Q1 y GND. Conecta el colector de Q1 al positivo de la bobina y el negativo de esta a GND. Añade el LED T3 con su resistencia limitadora en la salida, pin 3 del NE555, hacia GND. Finalmente, conecta el diodo CND4, 100 voltios, entre el colector de Q1 y GND para proteger contra picos de voltaje. Para hacer las pruebas a la bobina debemos seguir los siguientes pasos en esta bobina de 3 pines. Terminal IN de la bobina, conéctalo a la salida del transistor TIP 3055, colector, en el circuito del probador. Esta conexión simula las señales de encendido que en el auto son generadas por la computadora, ECU, o el módulo de encendido para activar la bobina. Terminal BI, conéctalo directamente al terminal positivo de la batería del probador, más 12 voltios. Esto simula el suministro de corriente que en el auto proviene del sistema eléctrico a través del relé de encendido o la alimentación directa de la ECU. Terminal B, conéctalo al terminal negativo o GND del probador. Esto completa el circuito y permite que la corriente fluya a través del devanado primario de la bobina, simulando la conexión a tierra del auto. Salida de alta tensión. Conecta esta terminal a una bujía o a un cable de prueba con un espacio para observar la chispa generada. En el auto, esta salida iría a las bujías para encender la mezcla aire-combustible en los cilindros. Aquí podemos ver cómo se genera la chispa. Esto nos indica que la bobina funciona, además de ver cómo se hace más potente la chispa conforme giramos el potenciómetro. Eso es todo, sin más que decir, gracias por ver.